Buen día, me confirman si pueden ver la pantalla proyectada, por favor. Sí se ve. Gracias. Bueno, entonces hoy empezaríamos a ver qué es lo que ocurre con las señales o ondas electromagnéticas que existen, ¿verdad? El martes miramos que hay varios aspectos que son similares o que se pueden aplicar siempre para ondas electromagnéticas. En sí, lo único que diferencia las ondas mecánicas con las ondas electromagnéticas es las condiciones propias que tienen las ondas mecánicas, que requieren un medio mediante el cual irse propagando. Mientras que una onda electromagnética puede propagarse aún en el vacío, ¿verdad? Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es cómo recibimos luz del sol, ¿verdad? Entonces, el sol, ubicado a una distancia de quizás de 151.000 kilómetros de distancia de aquí, emite su radiación y esta toma aproximadamente 8 minutos con 33 segundos hasta llegar acá, ¿verdad? Entonces es muy probable que, por ejemplo, cuando estemos viendo que o creamos que el Sol está en una ubicación específica, eso es lo que pasaba hace 8 minutos con 33 segundos para que llegue hasta este lugar, ¿verdad? Entonces, estas ondas electromagnéticas se pueden propagar aún en la ausencia de materia. Entonces, cuando tenemos este ejemplo, tenemos una onda incidente que sería la de la izquierda abajo. Y tenemos una frontera o una división de medios. Ocurre similar a lo que mirábamos ayer, que era la cuerda que estaba unida, pero que esta cambiaba su densidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo que pasaba? Es que el impulso o la onda que tienes en este punto se separaba, se generaba una parte de esto que era que transcendía al segundo medio, o que pasaba de medio, y otra parte de esta onda incidente que quedaba como onda reflejada, que regresaba a través del medio número 1, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la incidencia de luz por medio de esto es exactamente lo que está ocurriendo en cada uno de estos ejemplos. Es importante ver los ejemplos que tenemos aquí y cómo se distingue cada uno por sus subíndices. Importante recalcar de que si tenemos un dieléctrico 1, este sería el espacio mediante el cual la onda incidente y la reflejada se manifiestan, y que el medio 2 es básicamente para la onda transmitida. Entonces, tenemos unas ecuaciones asociadas por cada uno de estos, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, ¿verdad? Y si miramos la forma como este está escrito, es similar a como se tenía inicialmente con las ondas, solo que en este ejemplo se estaba viendo que por medio de la expresión de epsilon elevado a la i multiplicado por un valor, lo que tenemos en ese valor es exactamente lo que teníamos con una onda sinusoidal mecánica para este espacio, ¿verdad? Entonces, es importante notar que, por ejemplo, observamos que el campo eléctrico está viajando en el eje de las X, y que el campo magnético está viajando en el eje de las Y, ¿verdad? Y también muy importante ver que la magnitud del campo magnético es igual a 1 sobre la velocidad por la magnitud que se tiene del campo eléctrico. Entonces, necesariamente para poder resolver estas ecuaciones, solo ocupamos conocer la velocidad de propagación que puede tener este medio en este lugar, y conociendo la magnitud de uno de estos campos, entonces podemos obtener los otros valores, ¿verdad? Esto es importante saberlo para tenerlo en cuenta.
Entonces, si lo estamos expresando en este punto, a través de este lugar, generalmente solo vamos a ver que está expresado en funciones del campo eléctrico, pero no requiere o no significa que solo es el campo eléctrico, sino que ya el campo magnético queda en función del campo eléctrico, como se describe numéricamente, o para facilitar el evento, y en función de esto la continuación de todo lo demás. Entonces, en esta parte es importante recordar las velocidades o saber distinguir los medios. Si tenemos un medio, podemos conocer la velocidad que tiene este medio si conocemos la permitividad y la permeabilidad de este valor. La velocidad de este valor sería igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la multiplicación de estos dos términos, ¿verdad? De la permitividad y la permeabilidad. Entonces, si tenemos esa información que se supone que es conocida, entonces podemos determinar la velocidad o, perdón, la magnitud del campo magnético, ¿verdad? También es importante recordar que siempre se van a mantener una familia de relaciones en este punto. Por ejemplo, para la velocidad angular, en función del número de onda por la velocidad, que también tiene que ser igual al número de onda del medio número 2 por la velocidad 2. Entonces, igual que cuando tenían o analizaban ondas mecánicas, que la frecuencia no variaba, o dicho de otra forma, que la velocidad angular no variaba. Entonces ocurre lo mismo en este punto, ¿verdad? Podemos pasar de un medio a otro, o puede pasar de una cuerda menos densa a una más densa, o de una más densa a una menos densa. Y la frecuencia de esto no va a variar, ¿verdad? Sino que lo que estaría variando en este punto es lo que tiene que ver con la longitud de onda, o viéndolo de esta forma con el número de onda. Entonces es importante de esta forma poder irse familiarizando con esos términos que serán bastante aplicables de aquí en adelante para la clase. Entonces, si estamos en una frontera de medios en los cuales no tenemos presencia ni corrientes presentes, entonces sucede que la densidad de carga y las corrientes en este punto son igual a cero, ¿verdad? Por lo tanto, las ecuaciones de Maxwell quedarían determinadas de esta manera, ¿verdad? Si recuerdan, cuando describimos las ecuaciones de Maxwell, miramos cómo estas se planteaban para condiciones de frontera. Y en función de estos valores era igual a los valores que están arriba, ¿verdad? Pero si estos son iguales a cero, entonces quedaría de esta forma. Lo importante en esta parte es saber diferenciar el valor de cada uno de estos y cómo está caracterizado para poderse determinar en función de las permeabilidades y también de las permitividades. Entonces, esto es aplicable para cualquier frontera donde hay ausencia de materia, que en la mayoría de casos es exactamente un tipo de situación bastante común con el cual tendremos que analizar o verlos. Es importante recordar el tipo de relación. Si se recuerdan, esas primeras dos son las que tienen que ver con los componentes que se calculan en función de la divergencia
y que están asociadas para las componentes normales. Y los otros términos que quedan en esta parte son en función de las componentes paralelas o que están asociados con rotacional. Es importante considerar entonces las ecuaciones que tienen que ver con cada uno de estos valores con los cuales vamos a trabajar a continuación. Entonces, trabajando con la ecuación número 3, que es la de Faraday, nos dice que la componente del campo en el espacio o en el campo 1 tiene que ser igual a las que están en el espacio número 2. Entonces, si miramos la figura, nos damos cuenta que quienes están en el campo 1 es la onda incidente y la onda reflejada, y quienes están en el campo 2, perdón, o el espacio número 2 es la onda transferida. Entonces, haciendo esa sustitución, en cada uno de este caso queda de esta forma. Si tuviésemos más ondas en el espacio de la transferido o en el medio 2, se irían mayor cantidad de valores, ¿no? Pero, analizando lo que tenemos en este punto, entonces queda de esta forma. Como estamos exactamente en la frontera, entonces significa de que z es igual a 0, ¿va? Por lo tanto, las componentes que tienen o que analizan, perdón, el número de ondas se hacen 0 porque el valor de z es 0. Y todos los otros valores que corresponden a la frecuencia son exactamente iguales para cada uno de estos términos. Algo muy importante al analizar ondas electromagnéticas es que recordemos que los medios, bueno, la onda electromagnética, recordemos que es la multiplicación de el campo eléctrico por el campo magnético. Por lo tanto, la dirección en la cual está viajando la onda tiene que ser en Z, tal y como se está planteando de manera preliminar. Entonces, el resultado de todo este término nos da esta ecuación que tenemos en la parte inferior, que la componente de la onda incidente más la componente de la onda reflejada tiene que ser igual a la componente de la onda transferida. Y aquí ya se está analizando cada uno de los argumentos que poseen cada una de las ondas electromagnéticas a considerar. Pero algo bastante importante aquí es que básicamente estos dos valores que están resaltados en verde son valores que desconocemos, ¿verdad? Entonces, probablemente ocuparíamos otro sistema de ecuaciones para poder resumiendo o expresar los resultados que tengamos en función de la onda incidente, ¿verdad? Entonces, si analizamos la otra ecuación con la cual poseíamos, que es la de Ampère-Maxwell, procedemos de manera similar, solo que en este punto es onda incidente y onda reflejada, asociada con la permeabilidad de este espacio. Y del otro lado tenemos el campo magnético reflejado, ¿verdad? Entonces, tratando de dejar esto expresado en función de términos similares al anterior, hacemos la sustitución de cada uno de esos términos por la componente que tenemos tal del campo eléctrico y quedaría más o menos de esta forma como está expresado, ¿verdad? Nuevamente estamos en un valor de z igual a 0. Por eso los argumentos del ángulo que hacen distintos a cada uno de estos términos es exactamente 0 y solo quedan términos que son comunes para cada una de las expresiones en esa parte. Entonces, continuando con cada uno de estos, se pueden ignorar
Y nos queda esta expresión, ¿verdad? De que la componente que tenemos de la onda incidente menos la onda reflejada es exactamente igual a beta por la onda transmitida. Importante recalcar aquí que beta sería exactamente ese valor que está arriba, ¿verdad? La permeabilidad del medio 1 por la velocidad del medio 1 entre la permeabilidad del medio 2 por la velocidad que se tiene en el medio número 2. Exactamente como aparece en ese punto, ¿verdad? Y algo muy importante, a lo cual este valor de beta se puede simplificar, es exactamente cuando se trabaja con los medios de refracción, que son estos valores N1 y N2. N1 es el medio de refracción del medio 1 y el medio de refracción es exactamente igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad del medio 1. Entonces, al sustituir estos valores, quedaría un valor de velocidad de la luz en el vacío multiplicando y dividiendo, por lo tanto se anula. Entonces, por lo tanto, esta ecuación ya no quedaría en términos de ya no quedaría en términos de las velocidades, sino que lo podemos dejar expresado en términos de estos índices de refracción, que generalmente estos se pueden observar en una tabla para valores que se conozcan. Permítanme. Entonces, continuando con el análisis de este valor. Al resolver los dos sistemas de ecuaciones que se tenían, obtenemos algo similar a esta forma, el cual nos estaría calculando tanto el valor de la componente transmitida como el valor de la componente reflejada, ¿verdad? Es importante en esa parte que eso está en términos de la componente de la onda incidente y en términos del valor de beta. Y este valor de beta corresponde exactamente a lo que tenemos en la parte superior. Entonces, ya sea que tengan la velocidad de los medios o que conozcan el índice de refracción de estos dieléctricos, entonces se puede determinar el valor de beta y al determinar el valor de beta se puede determinar la componente que tendrían cada uno de estos valores o componentes importantes para analizar. Ahora, algo muy importante es que estas ecuaciones corresponden a ecuaciones que están incidiendo de forma normal. ¿Qué quiere decir esto? Que son incidencias o que tienen una incidencia de 90 grados respecto a la normal. De momento no estamos analizando qué es lo que ocurre cuando estas inciden con un ángulo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sino que solo es analizar cómo se comportan o qué forma tendrían estos valores cuando están variando de un medio a otro, pero que están incidiendo de forma normal, es decir, con un ángulo de 90 grados respecto a la propia frontera, ¿verdad?
Básicamente aquí el cambio es que donde aparece un 1, cuando tenemos un ángulo aparece otro término que sería alfa, el cual está en función de una relación que tienen eh, los ángulos de incidencia del ángulo reflectado, pero eso no lo hemos visto todavía, entonces queda de esa forma, pero sí es importante recordar. Y muy importante que el valor de alfa para la incidencia de 90 grados ya sabemos que es exactamente 1. Entonces, eh, tenemos la onda transmitida, y como miramos, su magnitud queda en función de este valor. Pero recordemos que la función tiene o está asociada en términos de un ángulo. Entonces quedaría en función de esta forma. Entonces, cualquier valor que se tenga asociado con cada uno de estos ángulos quedaría en función de esto y modificado por la variación leve que se tenga de un ángulo. Y lo mismo para la onda, bueno, siempre para la onda transmitida, ¿verdad? Asumiendo que las variaciones que pudieran tener estos términos serían iguales, entonces quedaría de esta forma. Cuando hablamos de una onda que está incidiendo de forma normal, recordemos que esta sería exactamente igual. Por ejemplo, si tienen un rayo láser que está incidiendo en uno de estos aspectos y que saca una onda normal, el rayo que pasa al medio número 2 va a tener siempre un ángulo de 90 grados en la otra dirección, ¿verdad? Mientras que si lo que tenemos son ondas que están incidiendo con un ángulo distinto, entonces estas incidirían con ese ángulo distinto y generaría un ángulo completamente distinto. Pero si hablamos de ondas que estén incidiendo con, con a 90 grados, entonces esas son las condiciones que se van a presentar para cada uno de estos valores. Es decir, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de la onda transmitida al medio 2. Y lo mismo sería para la onda reflejada. La única diferencia en esta parte es que esto está regresando, pero en dirección contraria, ¿verdad? Es decir, la onda incidente, podríamos decir que va hacia la derecha, en línea recta, llega a la frontera, en ese punto se separa la onda que teníamos que iba en esta parte y se genera la onda transmitida y la onda reflejada. La onda transmitida sigue viajando hacia la derecha, mientras que la onda reflejada estaría regresando hacia la izquierda, pero siempre en la misma dirección que llevaba, solo que en dirección completamente de 180 grados con el valor inicial que se tenía para este. Entonces, con la onda reflejada, el valor de beta es bastante importante considerarlo, porque esto, si recuerdan con el ejemplo que teníamos de las cuerdas, si teníamos la cuerda más densa al principio, provocaba que la onda que regresaba estuviera en fase con la onda que incidente. Pero si primero teníamos la cuerda menos densa, lo que provocaba es que esta regresara con una onda cambiada. Entonces, cuando hablamos de ondas electromagnéticas, esto no depende tanto del medio mediante el cual está viajando la onda, por razones obvias que sabemos que no depende o que no influye en gran manera, o que no influye, perdón, en esta parte, sino que depende del valor de beta, ¿verdad? Y sabemos que esto depende directamente de los índices de refracción asociados a este punto de la velocidad, ¿verdad?
también hay cierta diferencia de las permeabilidades del medio 1 y 2. Entonces, si beta es menor que 1, lo que va a provocar es que la cantidad que está arriba del paréntesis siempre sea positiva, ¿verdad? Ya que beta es menor que 1, entonces 1 menos beta va a dar una cantidad entre 0 y menor que 1, ¿verdad? Y la cantidad que está dividiendo arriba quedaría positiva, entonces la división siempre va a ser una cantidad positiva, ¿verdad? Por lo tanto, los ángulos en esta fase estarían en fase. ¿Cómo recordar esto? Bueno, si el pulso, o si lo que tuviéramos acá fuera un pulso que lo estuviéramos enviando con un beta menor que 1, si va por encima del horizontal, entonces este regresaría por encima del horizontal, ¿verdad? Pero si beta es mayor que 1, entonces en este caso, si recordamos, es exactamente la misma ecuación, solo que en este caso beta es mayor que 1, por lo tanto el término que está en la parte superior sería mayor que 1, y dividido entre la cantidad de abajo que es mayor que 1 quedaría positivo, pero aquí la diferencia es que se extrajo la cantidad negativa de la cantidad inicial que teníamos previamente, ¿verdad? Entonces, lo que provocaría esto es que para poder calcular la componente de este ejemplo se tenga que meter en términos de valor absoluto para poder determinar exactamente la variación que ha tenido, ¿verdad? Y el ángulo que tendríamos en esta forma estaría sumado o restado el valor de pi, ¿verdad? O el valor de 180 grados, tal y como aparece en la figura. Entonces notamos que hay cierta relevancia para el valor de beta y que no influye básicamente en el tipo de ángulo que tendría la onda reflejada. Si sería o no mayor que, perdón, si sería exactamente igual al de la onda incidente o sería en sentido opuesto. Si recordamos con idea del pulso, si va por encima, entonces si hay un beta mayor que 1, entonces regresaría por la parte inferior, ¿verdad? Entonces, a manera de concluir, es importante resaltar de que la onda incidente siempre estará en fase con la onda incidente, sin importar si tenemos el valor de beta, ¿verdad? No importa si beta es mayor que 1 o menor que 1, siempre estos estarán en fase, ¿verdad? Y los términos que se tengan a este punto dependerán específicamente de la función que se tiene para este caso, ¿verdad? De 2 menos 1 sobre beta, determinando el valor incidente. Y si lo que tenemos es una onda reflejada, entonces en esta parte sí es importante analizar si esta va a estar en fase o desfasada 180 grados en relación de la onda incidente. Entonces la única forma para ver si estaría en fase o desfasada es conocer exactamente el valor que va a tener beta y en función de eso calcularlo y determinar posteriormente la forma que esto tendría. No sé si hay alguna duda o consulta hasta esa parte. Si no, entonces hasta aquí quedamos con gracias, con el contenido. Lo que veríamos después es qué es lo que pasa ya con las ondas electromagnéticas. Si se fijan, aquí lo que estamos analizando o viendo son ¿dónde está?
imagen. Es ver qué es lo que pasa con las magnitudes de los campos, ¿verdad? Pero estos no son exactamente la onda electromagnética, pero estos sí tienen gran relevancia para conformar la onda electromagnética, ¿verdad? Entonces eso lo miraríamos en la próxima clase el lunes. Entonces, no haber más preguntas y consultas, entonces quedamos aquí por hoy y continuaríamos en la próxima semana. Gracias, Pasen ingeniero. un buen fin de semana. Muchas Gracias. gracias, ingeniero. Saludos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.